Nosotros somos libres y lo demás no nos importa nada. Al carrizo, cualquier consideración. No nos importan las guerras psicológicas. No, resistencia activa. ¿Qué significa? Que debemos seguir trabajando. Los hospitales tienen que seguir funcionando, las escuelas tienen que seguir funcionando, las fábricas tienen que seguir funcionando. La clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler. El que entendió, entendió. Caras pintadas y, bueno, ya en posición de defendernos, ¿verdad? En las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en que Estados Unidos prepara ataques contra la infraestructura estratégica de Venezuela. Pero mientras ellos hablan de resistencia antiimperialista y de guerra popular continuada, una pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Cuál es el plan oficial para proteger a la población civil? No existe ningún plan de refugios. No existe un protocolo de protección civil para escenarios militares y no existe comunicación clara hacia las comunidades que viven junto a las instalaciones militares de alto valor. En realidad, los únicos planes que han esbozado los jerarcas del narcorrégimen son los que ponen a la población en la primera línea de combate contra un enemigo que va personalmente contra sus cabezas. Kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay. Hoy queremos ayudar a llenar ese vacío. Presentamos una guía de supervivencia técnica basada en principios de protección civil y análisis táctico, además adaptada a la situación de Venezuela. También mostraremos cuáles son los lugares con mayor probabilidad de ser atacados, según mapas de OSINT y evaluaciones de inteligencia. Soy Jaime Garbet y esto es G-News, el canal aliado de Casto Ocando News, con las historias que no debes olvidar. Antes de hablar de supervivencia, es importante entender, sin alarmismo pero con precisión, cuál es el escenario más realista en caso de una operación militar limitada contra el régimen de Maduro. No estamos hablando de invasiones ni de guerra convencional. Estamos hablando de operaciones aéreas de precisión, ataques realizados desde plataformas que ni siquiera necesitan entrar al espacio aéreo venezolano y que se enfocan únicamente en infraestructura militar clave. En cualquier operación moderna, el primer paso suele ser neutralizar los sistemas de defensa aérea, radares, baterías S-125 y especialmente los S-300. Sin esos ojos y sin esas barreras, el espacio aéreo queda ciego, lo que permite ejecutar el resto de las acciones con menor riesgo. Luego vienen los golpes contra los centros de mando y control, sitios desde donde el régimen y el Cartel de los Soles coordinan operaciones, comunicaciones y movimientos estratégicos. Y un cuarto componente es la interdicción de nodos logísticos, sobre todo aquellos usados para narcotráfico, como puertos, pistas clandestinas, depósitos, puntos costeros y aeródromos que sirven como plataforma para rutas ilícitas. Hasta aquí hablamos de un esquema militar estándar. Pero el problema específico de Venezuela es este. Toda esa infraestructura militar está metida dentro de las zonas urbanas. Esto significa que, incluso en ataques quirúrgicos diseñados para minimizar daños, la población civil queda dentro del perímetro de riesgo, porque el régimen ha decidido colocar su aparato militar en medio de ciudades, escuelas, avenidas y urbanizaciones con alta densidad poblacional. Entonces, mientras Maduro denuncia ataques, el régimen no ha presentado protocolos de evaluación para zonas adyacentes a objetivos militares. La población no tiene la menor idea de si existen refugios para civiles. No se han hecho simulacros de contingencia. Tampoco hay guías públicas de autoprotección. En términos de doctrina militar y protección civil, todo esto constituye una negligencia estratégica. La élite sí tiene búnkeres, generadores,
reservas, comunicaciones seguras. El ciudadano común no, porque en el plan de la dictadura, los civiles son los que salen a defenderlos. Vamos a hacer movimientos y vamos a hacer marchas y concentrarnos en sitio a levantar la voz del pueblo de Venezuela contra la agresión imperialista del norte. Por eso, esta guía técnica busca ofrecer herramientas básicas que pueden marcar una diferencia en escenarios de impacto limitado, onda expansiva o interrupciones críticas. Cuando hablamos de riesgos asociados a ataques de precisión, hay algo fundamental que la gente debe entender. El peligro para la población no es el impacto directo, que suele ser puntual y controlado, sino la onda expansiva y los fragmentos secundarios. Por eso, si escuchas una explosión cercana o ves actividad inusual, lo primero es moverte hacia el núcleo estructural de tu casa, el baño, un pasillo interno o cualquier habitación pequeña sin ventanas. Ahí es donde mejor se disipan las presiones de choque. En los edificios, la regla es simple. Evita la azotea y evita la planta baja durante algún evento. Los pisos intermedios son los más seguros. Y algo técnico pero vital. Mantén los zapatos puestos. En un ambiente con cristales rotos, cables caídos o fragmentos, caminar descalzo puede causar un accidente grave en cuestión de segundos. Si hay humo, recuerda que no necesitas una máscara militar para protegerte. Una simple franela húmeda puesta sobre la nariz y boca reduce la inhalación de partículas durante los primeros minutos, que son los más peligrosos. La mayoría de manuales internacionales asumen países con recursos, pero Venezuela no es uno de ellos. Aquí, las soluciones deben ser técnicas, sí, pero también prácticas y alcanzables. Si no tienes agua embotellada, y lo más probable es que no la tengas en cantidad suficiente, cualquier recipiente sirve. Pipotes, tobos, botellones, envases vacíos de refresco. Lo importante es tener agua disponible, no el envase. Para purificarla, lo ideal es hervirla durante 10 minutos. Pero si no hay gas o electricidad, puedes usar cloro común. 8 gotas por litro si el agua está clara, 16 gotas si está turbia. Si no tienes linterna, el teléfono sigue siendo una fuente de luz útil, siempre y cuando mantengas el brillo al mínimo. Y si no tienes power bank, la regla es dura pero efectiva. El teléfono apagado y encenderlo solo para verificar información crítica. En situaciones de alta tensión, la prioridad alimentaria no es comer bien, es mantener calorías con el menor gasto posible. Los alimentos que mejor funcionan en escenarios de interrupción eléctrica son la harina de maíz, el arroz, granos como caraota o lentejas, sopas de sobre, enlatados, azúcar, sal y leche en polvo. Estas tienen 3 características técnicas clave: la alta densidad energética, la larga vida útil y la mínima necesidad de refrigeración. Y para las familias o barrios donde los recursos escasean más de lo normal, que en Venezuela son bastantes y quizás la mayoría, la estrategia más efectiva es la cocción comunitaria. Varias casas aportan algo, un poco por aquí y por allá, y se cocina una sola vez. Se reduce el consumo de gas, se ahorra agua y se protege más a los niños y a los ancianos. Cualquier operación militar moderna comienza degradando comunicaciones. Esto puede causar caída de internet, apagones parciales o totales, congestión en redes móviles, interferencias temporales. En esos escenarios, la herramienta más estable sigue siendo una radio AM. No depende de fibra óptica, no depende de repetidoras complejas y funciona incluso con una antena improvisada. Si un vecino tiene un radio, perfecto. La comunidad puede designar un punto de información, alguien escucha, toma nota y comunica el resto. Esto evita pánico, rumores, cadenas falsas y salidas innecesarias. La regla dorada de la información en crisis es simple. Si no está confirmado por 2 fuentes confiables, no lo asumas como cierto. Ahora, ¿cuáles son las medidas especiales si vives cerca de un objetivo militar? Aquí es donde el escenario venezolano cambia completamente respecto a otros países, pues
Venezuela colocó bases aéreas, radares, baterías antiaéreas y cuarteles dentro de zonas residenciales. Esto significa que si vives a menos de 400 a 800 metros de una base aérea, un radar, un cuartel, un depósito de municiones o un centro de comando, tu riesgo no es teórico, es estructural. Lo más recomendable es tener un plan de desplazamiento temporal a casa de un familiar o amigo en una zona menos expuesta. Si no puedes desplazarte, refúgiate siempre en la parte más interna de tu hogar. Ten tus documentos y agua a mano. Reduce exposición en exteriores y mantén una linterna o un teléfono disponible, aunque sea con batería limitada. En la mayoría de los países, evacuar significa tomar el automóvil y seguir una ruta oficial. En Venezuela no funciona así. Por eso, tu evacuación debe ser ligera, rápida y extremadamente práctica. Una mochila de emergencia, aunque sea pequeña, debe contener 2 botellas de agua, 3 enlatados o sopas, medicamentos básicos, cargador, documentos, un cambio de ropa y efectivo, preferiblemente en billetes pequeños. Si no tienes mochila, una simple bolsa de mercado gruesa es suficiente. Luego de todos estos consejos y como anunciamos al inicio, es importante tener un análisis técnico sobre los puntos con mayor probabilidad de ser atacados. Los objetivos probables incluyen bases aéreas como la Libertador, la Carlota, en Barcelona, en Barquisimeto y en Punto Fijo. Las baterías antiaéreas, las tipo S-300 y las S-125. Los radares Koday, los centros de comando y control y los puertos estratégicos usados para operaciones del Cartel de los Soles. La característica crítica del caso venezolano es que más del 70% de estos objetivos están ubicados dentro de zonas urbanizadas, según verificación satelital. Caracas es el ejemplo más extremo. Fuerte Tiuna, La Carlota, la DGCIM y centros de vigilancia aérea están rodeados por autopistas, residencias y colegios. Esto convierte cualquier operación de precisión en un escenario de alto riesgo civil, aun cuando la intención operativa extranjera sea minimizar un daño colateral. Por eso la preparación individual y comunitaria es esencial. Un Estado responsable establece líneas de defensa civil, comunica protocolos y organiza refugios. El régimen de Maduro no ha hecho ninguna de estas cosas. Por eso, esta guía no es una predicción de conflicto, sino una herramienta de supervivencia ciudadana, ante un riesgo que el propio régimen ha alimentado al convertir instalaciones militares en vecinas forzadas de la población. Si este contenido te parece útil, compártelo, déjanos tus comentarios y suscríbete. Recuerda que somos G-News, con las historias que no debes olvidar. Mosca, el verdadero guerrero, no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia. Un rato, solamente para descansar.